Buenos días, tardes o noches gente de YouTube, hoy vengo con un nuevo video para el canal, sin más que lo disfruten. Capítulo 6. Las voces que habitan el silencio 1. Después del entrenamiento, cuando el ruido se vuelve interno, el cielo estaba gris, cubierto por nubes densas que parecían aplastar el mundo. Izuku caminaba sin rumbo definido, con los pasos arrastrados, apenas consciente del entorno, lo que había ocurrido durante el entrenamiento. Ese momento en que casi atacó a Kaien. No era algo que pudiera ignorar. Cada vez que cerraba los ojos, la escena se repetía. Sus propios movimientos, su propia falta de control. Ese instante frío donde no sintió miedo, ni culpa, ni duda. Solo, vacío. Un vacío que no sabía que existía dentro de él. No soy así, susurró. No puedo ser así. Pero el silencio no respondió. Y eso era lo más aterrador. Tos. El reflejo que deja de ser tú al llegar al pequeño lago del bosque. Izuku se arrodilló junto al agua. Su reflejo se agitaba con las ondas suaves. Su cara estaba cansada, pálida, ojerosa. Pero no era eso lo que le inquietaba. Era su mirada. Había perdido algo. O había ganado algo que no comprendía. Izuku acercó los dedos al agua. ¿En qué me estoy convirtiendo? La superficie se movió. Su rostro se deformó en reflejos oscuros. Y de pronto, sin advertencia, su mente escuchó una voz. Una voz que no venía del exterior. Una voz que nació dentro de él. En alguien cansado de ser lastimado. Izuku dio un respingo, retrocediendo. ¿Qué fue eso? Blackwing vibró ligeramente desde su espalda, como si también hubiera escuchado. Otra voz, más pesada, más profunda, surgió en su interior. Somos parte de ti, niño. Izuku sintió su corazón acelerarse. Eran voces, pero no de personas, no de villanos, no de Kaien. Eran las voces de los antiguos portadores. One for All se manifestaba como nunca antes. No ahora, por favor. Pero las voces no se detenían. Una tercera surgió, más suave, temblorosa, como la de alguien que había sufrido demasiado. Has contenido demasiado, Izuku. Otra, más severa. Todos los portadores cargamos con peso, pero tú llevas más del que debiste. Y finalmente, una que retumbó como un trueno apagado. Ellos rompieron tu estabilidad. Tú solo sigues la caída. Izuku apretó los puños. Cállense. Déjenme pensar. Déjenme respirar. El agua frente a él vibró como si respondiera a su angustia. Las voces se desvanecieron, pero el peso que habían dejado permaneció. 3. La ruptura mental. Cuando las dudas se vuelven cuchillos. Izuku se abrazó las piernas, apoyando la frente sobre las rodillas. Sabía que estaba cambiando. Sabía que Kaien no era del todo confiable. Sabía que algo dentro de One for All había despertado demasiado rápido. Y sabía que la traición de sus compañeros había sido la chispa final. Pensó en Uraraka, mirándolo con miedo. Pensó en Ida señalándole errores que no había cometido. Pensó en Todoroki callando cuando podría haber hablado. Pensó en Hir, grabándolo a escondidas. Pensó en Bakugo, con esa sonrisa satisfecha al verlo quebrarse. Duele pensar en eso. Duele más que cualquier golpe que Kaien pudiera darle. ¿Por qué no me escucharon? Susurró. Porque no lo entendían. Porque no lo conocían realmente. Porque nunca vieron quién era debajo del símbolo que querían que fuera. Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas. Yo solo quería ayudar. Pero entonces una idea aterradora cruzó su mente. ¿Y si siempre esperaron a que fallara? Su corazón dio un vuelco. La idea no venía de rencor, ni de odio. Era lógica, fría, dolorosa. ¿Y si siempre pensaron que no era suficiente? Esa pregunta rompió algo en él. 4. Kaien aparece. El análisis que nadie más se atrevió a hacer. Por fin te haces la pregunta correcta. Izuku se sobresaltó. Kaien estaba allí, de pie, como si hubiera surgido de la nada. Su rostro estaba serio. No había sonrisa esta vez. ¿Cuánto tiempo llevas? Preguntó Izuku con voz temblorosa. El suficiente, respondió Kaien, acercándose lentamente. Estaba esperando a que escuches lo que no querías admitir. Izuku apretó las manos contra el pasto húmedo. Ellos no quisieron hacerme daño. Yo sé que no. Kaien se agachó frente a él. Quitas peso a sus acciones para no lastimarte más, Izuku. Pero esa negación, es la que te está destruyendo. Izuku bajó la mirada. Kaien continuó, con un tono psicólogo, frío pero certero. Te enseñaron a idolatrar la amistad. A creer que todos eran una familia. Te hicieron pensar que debías aceptar todo, incluso el abandono. Te moldearon para ser el chico que siempre perdona. Para que no cuestiones. Para que no te permitas enojarte. Izuku sintió un escalofrío. Porque cada frase, era verdad. Kaien siguió. ¿Qué pasa cuando un corazón así es traicionado de verdad? Izuku tragó saliva. Ese se rompe.
No, corrigió Kaien, tocándole el pecho con 2 dedos. Se divide. Izuku frunció el ceño. Kaien explicó. La parte que aún quiere creer en ellos, y la parte que quiere desaparecer. La parte que quiere ser un héroe, y la parte que quiere ser solo, Izuku. La parte que siente compasión, y la parte que está cansada de sentir. Izuku sintió que el aire se volvía pesado. Kaien bajó la voz. La parte que quiere salvarlos. Y la parte que quiere romperlos. Izuku abrió los ojos, horrorizado. ¡No! Yo nunca quiero lastimar a nadie. Kaien lo observó atentamente, como un médico examinando una fractura. No estoy diciendo que quieras. Estoy diciendo que esa parte existe. Y si no la entiendes, si no la enfrentas, te controlará. Izuku se quedó sin palabras. Porque en el fondo, sentía esa sombra. Pequeña, oculta, pero real. 5. La verdad más peligrosa. Kaien se levantó y le ofreció una mano. Izuku, el peligro no está en tu poder. El peligro está en lo que estás evitando sentir. Izuku levantó la mirada. Kaien murmuró. La culpa, la rabia, la decepción, el abandono, la soledad, la duda, la traición. Izuku tembló. Kaien lo miró directo a los ojos. Tu mente está fragmentándose. Y solo tienes 2 opciones. Enfrentar tus sombras. Kaien extendió la mano un poco más. O dejar que ellas te devoren. Izuku respiró profundamente. Y tomó la mano. Capítulo 7, El tallo de la oscuridad 1. El amanecer gris. El amanecer no trajo luz. Apenas un resplandor pálido que parecía filtrarse con desgano entre las copas cerradas de los árboles. El bosque entero estaba teñido de un gris azulado, como si el mundo hubiera decidido suspender el día por completo. Izuku caminaba detrás de Kaien en silencio. Había dormido poco, o quizás nada. No estaba seguro. Cada vez que sus ojos se cerraban, veía fragmentos de aquello que había sentido durante la noche anterior. La pérdida de control, las sombras saliendo de su espalda, el momento en que su mente se volvió fría. Y el miedo. No miedo a Kaien. No miedo a la UA. No miedo a los villanos. Miedo a sí mismo. A lo que descubría dentro de él. Kaien se detuvo sin girarse. ¿Cuántas horas crees que dormiste? Izuku lo observó con cansancio. No lo sé. Tal vez 2. Kaien siguió caminando. Necesitas descansar más, pero hoy no lo haremos. El cuerpo puede recuperarse después. La mente, no tanto. Izuku tragó saliva y apretó el paso para alcanzarlo. Algo en el tono de Kaien le decía que ese día sería diferente. No más peleas. No más golpes. No más entrenamiento físico. Algo peor, entrenamiento mental. 2. El claro silencioso. Llegaron a un claro que Izuku no había visto antes. Era circular, perfectamente delimitado por árboles altísimos que bloqueaban el viento y la luz. Parecía un escenario creado para rituales ancestrales, no para entrenar héroes. Kaien se colocó en el centro. Ponte frente a mí. Izuku obedeció. Kaien colocó una mano abierta sobre el suelo. Su palma emitió un leve brillo oscuro, casi imperceptible. El suelo vibró. Una onda expansiva, silenciosa pero densa, se extendió formando un círculo alrededor de ambos. Delimitado. Cerrado. Aislado del resto del bosque. Izuku dio un paso atrás. ¿Qué es esto? Kaien levantó la vista. Un campo mental. Aquí dentro, enfrentarás lo que has estado evitando. Izuku sintió un escalofrío. ¿Cómo, una ilusión? Kaien sonrió levemente. No. Una revelación. Izuku tragó saliva. Sus manos temblaron ligeramente. Kaien lo miró fijamente. No puedes avanzar con tu poder mientras tu corazón esté fracturado. No controlarás One for All. No controlarás Black Whip. No controlarás nada. Izuku sintió un pinchazo en el pecho. Yo, lo estoy intentando. Ese es el problema, Kaien respondió con voz baja. No se trata de intentarlo. Se trata de romper todo lo que te está deteniendo. Izuku abrió los ojos con sorpresa. ¿Romper qué? Kaien chasqueó los dedos. El mundo desapareció. 3. El espacio negro. Izuku parpadeó. A su alrededor había un vacío completo. Una oscuridad tan profunda que parecía tener volumen, textura, peso. No era simple ausencia de luz. Era un espacio hecho de silencio. No había suelo visible, pero podía sentir que estaba de pie sobre algo firme. No había frío ni calor. No había viento. No había nada. Izuku tragó saliva. Kaien. La voz resonó, pero no hubo respuesta. Izuku dio un paso hacia adelante. El sonido de su propio movimiento se extendió muy lejos, como si el lugar amplificara cada mínima vibración. Entonces lo vio. A unos metros. Una figura de pie. Su misma altura. Su mismo cuerpo. Pero no era un reflejo. Era otro Izuku.
Su piel era normal. Su postura, similar. Pero sus ojos. Sus ojos eran pozos completamente negros, como agujeros de tinta que absorbían cualquier sombra. Izuku sintió el corazón detenerse un instante. La figura habló. Yo soy lo que dejaste atrás. Su voz era un eco grave. No agresivo, pero tampoco cálido. Era una mezcla inquietante de dolor y calma. De resentimiento y lógica. Izuku retrocedió. ¿Qué eres tú? La sombra dio un paso hacia él. Soy tú. No, no eres yo. Soy lo que tú nunca quisiste aceptar. Izuku sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Kaien me dijo que vendría a encontrarme conmigo mismo, pero... La sombra lo interrumpió. No. No vienes a encontrarte, vienes a enfrentarme. Izuku abrió la boca para responder, pero se quedó sin palabras. Porque la sombra tenía razón. Había algo en ella que le resultaba familiar, necesario, doloroso. 4. La sombra habla. La sombra caminó hacia él lentamente. No mostraba agresión. No mostraba violencia. Solo tristeza. Profunda. Demasiado profunda. Tú no querías que yo existiera, susurró. Pero las personas a las que llamabas amigos se aseguraron de crearme. Izuku apretó los dientes. Ellos estaban confundidos. ¿Confundidos?, repitió la sombra con una voz quebrada. Sí, confundidos sobre cuánto valías. Confundidos sobre si eras confiable. Confundidos sobre si eras un peligro. Izuku sintió que el aire a su alrededor se hacía más pesado. No, ellos solo tenían miedo. ¿Y tú no? Preguntó la sombra. ¿Tú no tenías miedo de no ser suficiente? ¿De fallar? ¿De decepcionar? Siempre tuviste miedo, siempre. Desde antes de tener un Kyok. Desde antes de conocerlos. Izuku respiró hondo. Sí, pero eso no significa que ellos me hayan traicionado. La sombra se acercó más. Entonces, ¿cómo llamas a lo que hicieron? Izuku sintió un nudo en la garganta. Fue un malentendido. La sombra lo miró fijamente. Te juzgaron sin escucharte. Se reunieron a tus espaldas. Te observaron como si fueras una bomba a punto de explotar. Y tú, todavía los excusas. Izuku bajó la mirada. Es que, son mis amigos. ¿Y tú crees que ellos seguirían llamándote amigos si supieran cómo estuviste anoche? Si supieran lo que sentiste cuando perdiste el control. Si te hubieran visto a punto de atacar a Kaien. Izuku se estremeció. Yo no ataqué a Kaien, de verdad. La sombra negó con la cabeza. Izuku, tú sabes que sí, aunque haya sido solo un segundo, aunque fuera inconsciente, aunque no quisieras. Tus emociones te superaron, tu dolor te superó, tu poder te superó. Izuku sintió lágrimas formándose. No, yo no quiero lastimar a nadie. La sombra se acercó tanto que quedó frente a su rostro. Y aún así, podrías hacerlo. No porque seas malo, sino porque estás roto. Izuku apretó los dientes, casi en llanto. Yo solo quería ayudar, siempre. La sombra suavizó su voz. Y ellos no te ayudaron a ti. Izuku cerró los ojos con fuerza. Silencio. 5. La herida que siempre estuvo ahí cuando Izuku abrió los ojos, la sombra ya no estaba tan cerca. Estaba a unos pasos, de espaldas, mirando la oscuridad infinita. ¿Quieres saber cuándo nací?, preguntó. Izuku no respondió. La sombra continuó. Nací el día que te dijeron que eras un Kirkle sin futuro. Crecí cuando Baku te dijo que te tiraras desde un edificio. Me fortalecí cuando la sociedad te ignoró. Y me hice real. La noche en que tus amigos decidieron dudar de ti. Izuku sintió un golpe en el estómago. La sombra siguió. No soy maldad, Izuku. Soy tu corazón intentando protegerte. Soy lo que tú te niegas a ver. Soy el dolor que no quieres aceptar. Izuku tragó saliva. La voz de la sombra sonó como un susurro cargado de siglos de sufrimiento. Yo soy tú, pero sin mentiras. Izuku dio un paso adelante. Entonces, ¿qué debo hacer contigo? La sombra se giró, finalmente enfrentándolo. Aceptarme. Y luego decidir quién quieres ser. Izuku sintió el corazón acelerarse. La sombra extendió su mano. Yo no vine a destruirte. Vine a completarte. Izuku tembló. ¿Y, si te acepto, qué pasa? La sombra sonrió. Entonces por primera vez, serás tú mismo. 6. La decisión dentro del vacío. La mano extendida de la sombra temblaba ligeramente, como si temiera que Izuku no fuera capaz de dar ese paso. Izuku observó aquellos dedos, tan idénticos a los suyos, pero envueltos en una quietud inquietante. Aceptarte. Repitió, con la voz quebrándose. La sombra asintió. No puedo obligarte. Solo puedo existir. Tú decides si seré parte de tu fuerza, o de tu caída. Izuku sintió un nudo en el pecho. Sabía que este momento era importante, pero otra parte de él tenía pánico.
Aceptar su dolor. Aceptar su rabia. Aceptar que había sido herido. Significaba dejar de mentirse. Significaba admitir que la versión de sí mismo que siempre intentó ser estaba incompleta. Sí, si te acepto, susurró, dejaré de ser quien era. La sombra negó suavemente. Dejarás de ser quien fingías ser. Esas palabras perforaron algo dentro de Izuku. Él siempre había querido ser perfecto, bueno, positivo, inquebrantable, optimista, un héroe que sonriera incluso cuando se estaba derrumbando. Pero eso no era humano, no era sostenible, y honestamente, no era verdad. La sombra dio un paso hacia adelante. No te propongo destruir al Izuku que quiere salvar. Te propongo salvar al Izuku que siempre estuvo solo. Izuku sintió lágrimas caer, no de tristeza, sino de reconocimiento, porque sabía que, en lo más profundo, esa parte suya, oscura, rota, herida, había estado siempre allí, silenciosa, esperando, sufriendo. Izuku extendió su propia mano, y tocó la de la sombra. 7. La fusión en cuanto sus dedos se rozaron, el vacío entero tembló. No como si estuviera colapsando, sino como si despertara, como si aquella oscuridad fuera un océano sacudido por una tormenta emocional. La sombra inhaló como si también sintiera el impacto. Izuku sintió un tirón en el pecho. No era dolor, era reconocimiento, aceptación. Un eco profundo resonó en su mente. Finalmente las voces de los antiguos portadores volvieron, más claras que nunca. Lo que negaste se convierte en fuerza, lo que te hirió ahora te protege, el dolor no te rompe, te define. Izuku sintió algo mezclarse dentro de él, un calor cálido y una frialdad profunda, como si dos versiones suyas finalmente dejaran de competir y comenzaran a coexistir. La sombra sonrió. Gracias, susurró. Ahora ya no estoy solo. Y tú tampoco. Izuku cerró los ojos, y cuando los abrió, la sombra ya no estaba frente a él, estaba dentro de él. 8. Regreso al claro. Izuku respiró profundamente. El vacío desapareció. El mundo regresó como un latigazo suave. Volvió a sentir el suelo bajo sus pies, el olor de tierra húmeda, el sonido distante del bosque. Kaien estaba frente a él, mirándolo con una mezcla de orgullo y alivio. Lo lograste, dijo Kaien. Nunca pensé que lo harías tan rápido. Izuku estaba jadeando, no por esfuerzo físico, sino por la carga emocional que acababa de vivir. Ese yo oscuro, murmuró Izuku, tocándose el pecho. Ya no lo siento como antes, no como algo separado. Kaien asintió. Porque ya no es un enemigo, era una parte tuya que ignoraste demasiado tiempo. Izuku cerró los ojos. El aire del bosque sintió distinto, más denso, más real, más vivo. ¿Y ahora qué? Preguntó. Kaien dio un paso más cerca. Ahora puedes empezar. El verdadero entrenamiento mental apenas comienza. Izuku tragó saliva. ¿Apenas comienza? Kaien sonrió levemente. Lo que hiciste hoy fue enfrentar a tu sombra interna. Un fragmento emocional. Pero lo que viene es mucho más grande. Izuku sintió un escalofrío recorrerle los brazos. ¿Más grande? Kaien se dio la vuelta. Tienes un poder que no comprendes. Un poder que ha acumulado siglos de emociones, guerras, sacrificios, muertes, esperanzas rotas y sueños aplastados. One for All es más que un Kirk, Izuku. Es una memoria viva, una mente colectiva, un cementerio de voluntades. Izuku sintió el estómago apretarse. ¿Y yo, tengo que? Kaien lo interrumpió. Tienes que descender, a lo más profundo, a lo que ningún portador quiso enfrentar. Izuku parpadeó. ¿Por qué yo? Kaien se detuvo, giró lentamente hacia él. Porque tú eres el único que nació con la carga emocional suficiente para sostenerlo, el único que fue herido lo bastante profundo para comprenderlo, el único que puede aceptar todas sus voces, en vez de huir de ellas. Izuku sintió el corazón saltar. Entonces, lo que pasó con la sombra, ¿fue solo el inicio? Kaien asintió. Y por primera vez en toda la historia, Izuku sintió verdadero miedo. No miedo de las sombras. No miedo de sí mismo. Miedo de lo que tendría que enfrentar ahora. 9. Una nueva estabilidad, y un nuevo peligro. Izuku se sentó sobre una roca cercana, intentando respirar con calma. Sus manos aún temblaban ligeramente, no por debilidad, sino por la intensidad del proceso mental al que acababa de someterse. Kaien se aproximó, su presencia tranquila, pero con un aura de gravedad. Izuku, comenzó. Lo que hiciste al aceptar esa parte de ti, fue vital. Pero ahora debes entender algo más. Izuku levantó la mirada. Kaien señaló su corazón. Cuando aceptas tus sombras, adquieres estabilidad. Pero también adquieres peligros. Izuku frunció el ceño. ¿Peligros? Kaien caminó en círculos lentos. Sí. La oscuridad que integraste no es maldad.
No te hará dañino, pero te hará capaz de decisiones que antes no te permitías. Te hará capaz de ver la verdad sin filtros. Te hará menos manipulable, menos maleable, menos dócil. Izuku sintió un escalofrío. ¿Eso es malo? Kaien se detuvo frente a él. Para ti, no. Para otros, sí. Izuku apretó los puños. ¿Otros, como quién? Kaien entrecerró los ojos. La UA, para empezar. Izuku se quedó helado. Kaien continuó. No porque sean malvados, sino porque, en su sistema, un héroe debe ser un símbolo. Limpio, perfecto, emocionalmente inquebrantable, dependiente, obediente. Izuku tragó saliva. Kaien añadió. Tú ya no eres eso. No después de lo que viviste. No después de integrar tu dolor. Izuku bajó la mirada. Y entonces entendió algo. Lo que cambió dentro de él, nunca podría retroceder. Izuku no podría volver a la UA siendo el mismo chico de antes. Ni aunque quisiera. 10. El cierre del capítulo 7. Kaien colocó una mano sobre su hombro. Hoy diste el primer paso hacia la versión más fuerte de ti mismo. No hacia un héroe perfecto, sino hacia un humano completo. Izuku respiró hondo. Sus emociones ya no eran un torbellino. No estaban resueltas. Pero estaban visibles, aceptadas, vivibles. La sombra interna ya no gritaba. Ya no trataba de salir. Simplemente estaba allí, en el fondo de su alma, como un guardián silencioso. Izuku se levantó lentamente. Estoy listo, susurró. Kaien sonrió suavemente. No de satisfacción, no de orgullo, sino de reconocimiento. Lo sé. Ambos salieron del claro. Y mientras las sombras del bosque los cubrían, Izuku sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No tranquilidad, no paz, no felicidad, sino claridad. Un hilo de estabilidad en medio de su caos interno. Un comienzo. Un talo de oscuridad creciendo hacia la luz.